Buenas, mi nombre es César Oviedo y para mí es un gran honor estarles presentando hoy el primero de una gran serie de webcasts que vamos a estar implementando siempre referente al tema de inteligencia de negocios. Para el día de hoy lo que vamos a estar analizando o viendo va a ser principalmente una introducción a inteligencia de negocios y una ligera reseña en lo que es el Power BI. Para los siguientes webcasts estaremos viendo Integration Services, Data Quality, Master Data Services, entre otros. El tema del Power BI va a ser mayormente abundado en el tema de SharePoint Integration 2013. Ok, antes de empezar, siempre es importante tener en consideración lo que es la historia del SQL Server. El SQL Server ha venido variando desde los últimos años, cada vez alrededor de 2 años, 3 años. Okay. Hasta el 2012 veníamos acostumbrados a una forma de trabajar con inteligencia de negocios. En el SQL Server 2005, Microsoft nos cambió radicalmente la visión de lo que es inteligencia de negocios, agregando una gran cantidad de features, una gran cantidad de nuevas funcionalidades que han venido a innovar el mercado. Posteriormente, en el 2005, hubo otro cambio importante, pero posteriormente, en el 2008 los cambios no fueron tan significativos. Ahora, en el SQL Server 2012, Microsoft nos trae un conjunto de herramientas adicionales, las cuales vienen nuevamente a modificar qué es lo que el mercado considera que es BI. Para eso, vamos a empezar por lo más básico, una definición que es Data Warehouse. Según el Data Warehouse Institute, inteligencia de negocios son procesos, tecnologías, herramientas que nos ayudan a convertir datos en información, información en conocimiento y conocimiento en ayuda a la toma de decisiones. Por otro lado, la primera definición concreta que existe de lo que es Data Warehouse se conoce como la capacidad de interpretar las relaciones mutuas de los hechos presentados de tal manera que permita orientar nuestras acciones hacia una meta deseada. Estas dos definiciones son importantes tenerlas en claro en todo momento que hagamos una parte o un componente dentro de un proyecto de inteligencia de negocios. Okay. 4 de los principios más básicos o más importantes de lo que es Data Warehouse es que el Data Warehouse tiene que ser escalable. Debemos estar implementando nuestros proyectos de un modo que podamos ir creciendo orgánicamente. Okay. Por otro lado, tenemos que tener este servicio completamente disponible. Debemos tener todos nuestros componentes, todos nuestros reportes, nuestros dashboards siempre disponibles en el momento que sean requeridos. Siempre es importante tener, yo puedo tener abiertamente mis reportes, pero tal vez el rendimiento no es el mejor. La idea de la inteligencia de negocios, y ahí voy con el último, es el delivery, es decir, entregar las respuestas correctas en el momento preciso, cuando sean necesarias, cuando el usuario tenga una duda, cuando quiera hacer una investigación, que él pueda hacerlo automáticamente. Una de las características más importantes o algo de lo que ha siempre caracterizado la inteligencia de negocios es que está rodeado de mitos. Por ejemplo, siempre se ha considerado una herramienta muy costosa, muy compleja, solo para grandes organizaciones, difícil de implementar, y que siempre está el mito de que se requiere alta especialización. Por otro lado, Microsoft ha venido a cambiar esto radicalmente. ¿Cómo? Con una herramienta relativamente económica, familiar, es decir, vamos a tener ambientes muy parecidos a los que ya tenemos en nuestros usuarios finales. Escalable. Nosotros vamos a empezar a crecer, no vamos a implementar un Data Warehouse para toda nuestra organización, sino que podemos detectar cuáles son las partes críticas de mi organización y empezar a atacarlas. Simple. Sinceramente, la evolución del BI va hacia esto, es decir, que cada vez los resultados, el desarrollo, todas las etapas tienen que ir siendo más sencillas. Y por último, el tema de la flexibilidad. Al final de cuentas, Microsoft no me brinda a mí una suite ya o un conjunto de soluciones ya prediseñadas. Me dice a mí, construyase sus propias soluciones.
conforme a sus necesidades, sus alcances, etc. ¿Ok? Algo importante también a tener en consideración es las diferencias entre una aplicación estándar y una inteligencia de negocios. Siempre hay que recalcar que la inteligencia de negocios es una oportunidad de negocios, no es tanto una necesidad. Las consultas siempre son dinámicas. Normalmente en las aplicaciones estándares requieren la intervención de TI para crear una consulta. En inteligencia de negocios, el usuario diseña con facilidad y flexibilidad sus informes. La información es información estratégica e histórica, no operacional. Es decir, no vamos a utilizar inteligencia de negocios para ver un estado de cuenta o para ver un cierre de caja. La inteligencia de negocios va a ser más enfocada a determinar patrones de comportamiento dentro de mis datos, ver qué es lo que me pasa históricamente en un mes específico u otro. ¿Ok? También principalmente está orientado a altos niveles jerárquicos. Esto ha venido cambiando con el tiempo debido a que la inteligencia de negocios se ha venido haciendo más económica para las empresas, permitiéndole a las empresas determinar a jerarquías medias la implementación de inteligencia de negocios. Los datos son integrados y estandarizados. Típicamente en nuestros sistemas encontramos que un sistema está implementado en Oracle, otro en Microsoft, otro en Sybase, etc. Y cada información está aislada. En Data Warehouse o inteligencia de negocios, uno de los principales beneficios es la integración de toda mi organización. Business Intelligence y Data Warehouse según Gartner en Microsoft. Algo importante es que históricamente Microsoft en el tema de inteligencia de negocios se ha considerado para empresas medianas o pequeñas. Microsoft ha venido creciendo como ningún otro vendor a nivel mundial, creciendo y creciendo, de tal modo que ahorita está identificado como líder dentro del cuadrante Gartner de Data Warehouse e inteligencia de negocios. Tres de las visiones más importantes que Microsoft vino a cambiar fueron las siguientes. Las del usuario final. El usuario final ahora va a tener una herramienta denominada Power View, que en realidad es una herramienta muy rica en temas de visualización para que el usuario se autosirva la información. Históricamente el self-services, como lo llama Microsoft, ha sido un mito en realidad. Hasta ahora, con el 2012, con el Power View, estamos entrando en una realidad del autoservicio de la información. El Proactive Intelligence siempre ha sido históricamente siempre ha habido un desfase de información, porque la información no me llega a mí, yo tengo que irla a buscar. Ahora, con las nuevas funcionalidades que trae el SQL Server 2012, yo puedo crear alertas como usuario final sin intervención de TI para que la información me llegue. Por otro lado, la integración con SharePoint casi completa. Yo siempre comento a nuestros usuarios y clientes que el SharePoint ahora es parte fundamental de un suite de Business Intelligence. A continuación presentaremos lo que sería una arquitectura tradicional de lo que es inteligencia de negocios. En la parte izquierda encontraremos las bases de datos o LTPs o transaccionales con las cuales nuestras empresas o organizaciones cuentan, es decir, AC400, SQL Server, Oracle, archivos planos, archivos de Excel, web services, etc. Posteriormente encontraremos el staging area. Esto es una copia de la base de datos tal cual. Nosotros normalmente lo que vamos a extraer son las tablas que vamos a utilizar en los procesos de depuración e integración. Esto con el propósito de no afectar el performance de las herramientas o LTPs. Posteriormente encontraremos el Data Warehouse. Este Data Warehouse principalmente cumple el objetivo de unificar la información, de estandarizarla, de reestructurarla, de completarla, de agregar nuevas variables de análisis. Esta información típicamente se diseña a un modo en estrella para posteriormente pasar a lo que normalmente se conoce como cubos. Estos cubos en el SQL Server 2012 tenemos dos modos de implementarlos: en el modo multidimensional o en el tabular mode. Posteriormente encontraremos la interfase de usuario. Esta interfase de usuario puede ser desde el mismo Excel,
hasta dashboard implementados en Power View, Performance Point o los dispositivos móviles. Como les comenté desde el inicio del webcast, una de las principales características que vamos a ver el día de hoy va a ser una demo de lo que sería el Power View. El Power View es una herramienta implementada en Silverlight completamente web que se utiliza para explotar la información proveniente de un modelo tabular. Básicamente, lo que nos va a permitir es integrar toda nuestra información, que el usuario se autosirva la información. Sin más por un momento, los dejo con la demo. A continuación, la demo de lo que sería el Power View. Básicamente, lo que vamos a encontrar acá es una aplicación SharePoint en la cual vamos a tener un site específico para cada proyecto o para cada datamark, en el cual, por ejemplo, el usuario va a poder encontrar su conexión a la base de datos, al cubo de información. El usuario evidentemente no tiene por qué enterarse que esto es una conexión ni nada por el estilo, simplemente es el modo con el cual él crea los reportes. En la parte derecha encontrará el simbolito para empezar a crear sus reportes y podemos entrar a un ambiente muy Office, muy acostumbrado a lo que él ya hace, en el cual desde cosas tan sencillas como agregar un nombre, empezar a hacer un análisis. Ahorita vamos a utilizar las unidades de negocio, seleccionamos el nombre y posteriormente vamos a lo que sería el estatus del producto y sacamos la venta actual del producto. Podemos pasar posteriormente a lo que sería el año y sacar este tipo de análisis. Hasta el momento no es nada impresionante, simplemente es un análisis tradicional. El usuario puede venir acá en la parte superior y cambiar el tipo de gráfico a algo más interesante, en este caso columnar, pasando posteriormente a cambiar temas estrictamente de diseño, es decir, que esté más grande, más pequeño, quitarle el nombre, agregarle un título, ese tipo de cosas. También vamos a contar con el gráfico de dispersión. En este caso, el gráfico de dispersión es una de las herramientas más interesantes que trae el Power View, porque me va a permitir a mí hacer análisis por dos variables numéricas. Es decir, por ejemplo, acá tenemos las ventas actuales, pero también voy a poner la cantidad de producción. Es decir, estoy haciendo dos comparativas de dos valores numéricos y me los va a graficar en un eje X y Y. Le podemos agregar otras variables para que sean las que determinen el tamaño. Le podemos poner los layouts donde los queremos ver. También, como nosotros agregamos el año, nos va a permitir agregar el botón de play. Este botón de play lo que me va a permitir es visualizar de forma real cómo se está comportando mi negocio. Ahora, si yo selecciono alguna de las variables, me va a mostrar históricamente cómo se ha comportado esta variable, esta unidad de negocio. Asimismo, si veo otra unidad de negocio, igualmente me va a mostrar cómo se ha estado comportando. Para continuar, vamos a agregar otros análisis o otros gráficos. En este caso, nuevamente vamos a agregar la unidad de negocio. Vamos a agregar también lo que sería el nombre del producto, y una variable numérica. Esta variable numérica simplemente vamos a ver cómo vamos creando nuestros reportes. Al final de cuentas, como ya vieron en los ojos gráficos, son muy sencillos. En realidad es cuestión de acostumbrar al usuario. Son interfaces muy intuitivas para el usuario. No le estamos cambiando su ambiente tradicional, no le estamos cambiando nada por el estilo. Ahora, ya en menos de 2 minutos ya tenemos nuestro reporte sencillo. Podemos agregar los famosos filtros que no pueden faltar. Por ejemplo, ahorita estoy viendo los filtros específicos de un gráfico, del gráfico de la derecha. Ahora yo puedo seleccionar únicamente algunas unidades de negocio o eliminar algunas, etcétera. Eso sería lo tradicional de todos los filtros: quitar el año, quiero ver solo cómo se ha comportado
una unidad de negocio, un producto, una categoría, etc. Ok, vamos a proseguir construyendo otros gráficos más sencillos. Ahora tenemos el año, el nombre del producto y una variable numérica. Entonces, asimismo vamos a seguir construyendo estos gráficos, más que todo para demostrarles una de las características más importantes que posee el Power BI. Okay. Vamos a continuar con otro grafiquito, un estado. Vamos a agregar también el nombre de la unidad de negocios y así sucesivamente. Okay. Agregamos los filtros y ya estaremos terminando por aquí. Ahora, algo importante que posee el Power BI es lo siguiente. El usuario ya creó un análisis muy interesante, por cierto, pero ¿cómo hago yo para tomar decisiones como estos? Al fin de cuentas, aparentemente los gráficos están desconectados. Pues en el SQL Server 2012 tenemos la facilidad de que automáticamente todos los gráficos están interactuando. Es decir, si yo selecciono una unidad de negocio en el gráfico de la derecha, este me va a filtrar automáticamente todos los gráficos que estén acompañando. Es decir, yo puedo determinar que algo está pasando en mi negocio y determinar el por qué con simplemente darle clic. Okay. Estas son principalmente las funcionalidades más interesantes que trae el Power BI. Sin antes se me olvidaba comentarles el tema de la exportación a PowerPoint. La importación a PowerPoint es sumamente importante. ¿Por qué? Porque este tipo de... cada vez que yo hablo con un gerente o algo por el estilo, me dice, ok, qué bonito, pero ¿cómo hago yo para mostrarle esto a la junta directiva, a la presidencia? Al final de cuentas, este es el objetivo, poder exportar esto a PowerPoint y algo importantísimo, sin perder las funcionalidades básicas que ya hemos estado viendo. Es decir, yo puedo estar presentando mi balance general y al mismo tiempo estar haciendo filtros del por qué se está pasando esta información. Entonces, la exportación es sumamente sencilla y esto sería hasta acá lo que corresponde a la demostración de Power BI. Me despido sin antes recordarles, esta iniciativa viene por parte de Business Intelligence Latam, es un grupo en Facebook, los invito a unirse y seguir compartiendo más información y conocimiento. Muchas gracias.